noches, amigos. Estamos en una emisión más de su programa Juicios Insensatos, transmitiendo para Sin Línea MX y Radio Numancia desde Querétaro. El día de hoy, aunque parezca una insistencia un poco excesiva, vamos a cerrar el tema, vamos a intentar cerrar el tema. Sabemos que da para mucho más acerca de las relaciones sobre esta posible tríada, que por supuesto, igual que casi todas los planteamientos, la comprensión humana, es una propuesta, la tríada entre literatura, poesía y vida cotidiana. Sabemos que existe una enorme dificultad, ya hemos comentado algunos mínimos aspectos al respecto, entre la vida cotidiana y la literatura. Pareciera que esta segunda no se inserta en la vida de todos los días o no pertenece a ella, como si por alguna causa que resultase eficaz para alejarla, los hombres en nuestros apuros de todos los días, en el tráfago de la existencia, no encontráramos en la literatura ningún instrumento, ninguna herramienta, ninguna forma que nos sea útil o nos permita expresarnos. Pero, así como el entendimiento es una construcción, de la misma manera, nosotros podemos ir edificando paulatinamente, de un modo probablemente menos espectacular de lo que parece nos sugieren los textos, los libros, los autores, pero sin duda alguna que puede ser sólido la relación que sostengamos con la literatura y en este caso con la poesía. Una de las cosas que pueden quizá servir para engancharnos con la poesía, para entrar en sus predios y hacer que ella entre en nuestra existencia, puede tener que ver con el consumo de palabras, pero no el consumo al que hemos aludido en alguna emisión anterior, no de desgaste, que lo que busca son fines prácticos, inmediatos o mediatos, y que sobre todo está afincado en la comunicación, en nuestras necesidades comunicativas o en la posibilidad de darnos a entender y por lo tanto incidir, por ejemplo, en nuestra inserción en nuestra comunidad humana, en la elaboración de nuestra identidad social, política, individual, etc. No es ese la clase de consumo a la que me quiero referir. Quiero referirme a una probablemente poco popular, no sé qué tan mencionada, pero que recuerdo en la distancia, propuesta por Leszek Kolakowski, quien habla acerca de los intelectuales. Pero mi objeto no son los intelectuales, sino la poesía y con ella el lenguaje y la manera como ella lo transforma, lo transmuta, lo transfigura, y con ello también, con esa transmutación, cómo cambia nuestra existencia. Y Kolakowski dice que los intelectuales producen lenguaje y consumen lenguaje. Y habla, y esto es lo que se me hace interesante y es lo que quiero mencionar, centralmente, es probable que traicionando a Kolakowski, como en un momento lo diré, él habla de la glosofagia. Comemos palabras, comemos lenguaje, lo devoramos. Y a los que lo hacen los denomina glosófagos. Y aunque él habla de que los intelectuales básicamente es su labor, desde mi perspectiva, una perspectiva no autorizada, modesta, por supuesto, se me ocurre que más bien el término glosofagia y los que la practican, los glosófagos, son aquellos que probablemente han encontrado alguna clase de placer, un placer que es, no me lo crean, pero en primera instancia carnal, es un placer sensorial por el lenguaje, la degustación de las palabras que nos permite, por ejemplo, delectarnos, complacernos con su mera pronunciación, es un acto, sin duda alguna, me parece, de glosofagia. Comemos lenguaje porque nos importa en segundo plano, o incluso en último plano, su significación. Lo que destaca para nosotros
es el gusto por la pronunciación. Por ejemplo, la muy olvidada y en algún momento muy desprestigiada práctica de la declamación pudo tener ahí su origen. No nada más decir cosas emocionantes, conmocionantes, que probablemente en algún momento se fueron deslizando, ¿por qué no?, hacia la banalidad, la cursilería, la sensiblería, el confesionalismo, y con ello abaratando los contenidos, por supuesto, de los textos. Pero si pensamos en textos que nos reportan placer, pensemos que en la vida cotidiana los trabalenguas, las rondas infantiles, por ejemplo, y algunas formulaciones de adivinanzas nos permiten ese gusto, nos dan la satisfacción, me parece que en primera instancia sensorial, de que el lenguaje en efecto tiene una capacidad de manifestación que tiene que ver con saborearlo, con poder hacer de él un uso que es no solamente comunicativo, sino además estético. Continuamente buscamos la dimensión estética del lenguaje, aunque no lo hagamos de manera muy clara ni muy consciente, pero tenemos también ese apetito, necesitamos saciarlo. Y precisamente por ello, la poesía puede tener una puerta de entrada a nuestras existencias a través de la glosofagia. Nos puede incitar, nos puede invitar a ser glosófagos. No lo comprendas, no en primera instancia, no en primer lugar. No se trata de que te dé enormes satisfacciones de comprensión, no. Se trata, antes que nada, de que te dé placer. Un placer que está en cómo suenan las palabras, en cómo se mueven, cómo es que bailan, danzan dentro del poema, cómo las escuchas tú y cómo las escuchan los demás. Y si puedes lograr, en efecto, conseguir que los otros disfruten como tú estás disfrutando, como tú estás percibiendo esa música de las palabras, y por consecuencia estás proponiendo un ángulo de asunción de ellas muy distinto de la comprensión. No se trata de que pueda desentrañar, para poner un caso famoso, el contenido, el significado, el sentido discursivo, que pueda racionalizar Piedra de Sol de Octavio Paz. Se trata de que por un momento, o por muchos, o todo el tiempo, me dejen arrastrar por ese poderoso río verbal, por esa marejada de palabras que me elevan, que me llevan a lo alto y que por un instante me hacen sentir que estoy habitando la inmortalidad. De ese tamaño, de esa dimensión, de esa manera, puede ser el disfrute que las palabras me pueden proporcionar. Y por supuesto que Paz se refiere a hechos históricos, que Paz nombra a personajes con sus nombres, que está aludiendo a circunstancias, a países y a significados políticos, históricos, religiosos, sociales, etc. Pero, aunque lo está haciendo, es su obligación. Él como poeta tiene que estar 100% despierto, 100% consciente, 100% presente de lo que está haciendo. Pero yo como lector no tengo esa obligación. Nada me empuja a ello. Pero en cambio sí puedo disfrutar de las variaciones, de los términos. Sí puedo disfrutar de las combinaciones. Sí puedo disfrutar de las posibilidades verbales que me dan los sonidos de las palabras. Y entonces, probablemente una parte de la tarea lectora y una parte de la tarea comprensora también tenga que hacerse desde la glosofagia. Ya no estoy leyendo esto porque entienda o quiera entender, lo estoy leyendo porque lo disfruto. La pregunta sería si acaso el disfrute, el goce, el placer no me está abriendo también una puerta importantísima de entendimiento que va a alimentar, va a nutrir, va a enriquecer y ensanchar mi capacidad de razonar acerca de lo que estoy leyendo. Y en consecuencia, eso que parecía inútil como un acto meramente musical,
porque estoy buscando solo la eufonía, el buen sonido de las palabras, y en consecuencia, como si me estuviera desviando, pareciera que eso estoy haciendo, me estoy desviando, estoy olvidando lo principal, y por lo tanto estoy de algún modo traicionando quizá al texto, al poema, y puede ser que no necesariamente. Porque aún los textos más sencillos, aún los textos más modestos, aún aquellos textos que parece que no van a cobrar jamás el vuelo de los grandes poemas, que nunca nos van a dar el éxtasis, que nunca nos van a llevar a la ataraxia de los filósofos, sin embargo, nos pueden permitir bellezas mínimas que siguen estando siendo vividas desde el ángulo del disfrute, de la glosofagia. Y me parece que en el ámbito de la poesía es todavía más claro. Me voy a permitir, solamente para intentar enlazar un poco o poner un ejemplo, no sé si el ejemplo sea válido, no sé si sea muy bueno, sí sé que se refiere un poco a esto. Voy a leer el primer párrafo del prólogo que escribe Marco Antonio Campos a Una temporada en el infierno. Yo había de inicio propuesto usar ese prólogo, el texto con que abre sus traducciones de Rimbaud, Marco Antonio Campos, precisamente para hablar de estas cosas que he estado hablando. No lo he hecho porque la temática es vasta y no tanto porque se me haya olvidado o lo haya pasado por alto o me haya arrepentido en un momento dado, como aquel que se da cuenta que no debe haber elegido ese texto y ya en la marcha decide bordar por otras lindes, por otros senderos y hacer caso omiso de lo que había propuesto en un inicio. No se me olvidó, pero si quiero hacer notar que en el texto Campos está partiendo de este disfrute. Campos es un glosófago, es decir, es un sujeto que sin duda disfruta, goza las palabras, no solamente porque es un poeta, no solamente porque es un traductor de poetas, sino porque el gozar las palabras puede ser profundamente una auténtica identidad. No las palabras para darnos el nombre de los objetos y ordenar el mundo, permitirnos una lógica y con ello establecer bases que nos sostengan y que nos permitan afirmarnos, afincarnos para no perder el mundo, para no extraviarnos en él, sino también para poder transfigurarlo, para poder hacer algo con él. Dice Campos en su primer párrafo a su traducción de Una temporada en el infierno: hablar de Rimbaud es arriesgarse rápidamente al lugar común. Su extraordinaria precocidad, sus teorías poéticas, su relación con Verlaine, su abandono veloz de la poesía a los 21 años, su aventura africana. Todo es cierto, todo es un poco inútil repetirlo. Como dice Camus, y nadie, ni él mismo, ha hecho caso. Sobre Rimbaud se ha dicho todo y todavía más. Me parece que hay resonancias, me parece que hay en este pequeño párrafo, olvidándonos de lo que está hablando, que está hablando del poeta y que está amparándose en iniciar por qué traducir a Rimbaud, por qué proponer esta traducción, etcétera. Antes que eso incluso, me parece que está Campos, Marco Antonio Campos, preocupado porque lo que escribe y lo que dice le pueda transmitir esa corriente eléctrica al lector que le provocaron a él los poemas de Rimbaud. Porque cuando nosotros buscamos decirle a otro, entusiasmar a otro, llevar a otro hacia aquello que nos parece es la belleza, ese encuentro que dice Borges no sucede en algún momento y es una emoción muy singular y que es muy difícil de poder plantear a otros, porque las palabras, nos dicen, lo sabemos, traicionan, las palabras quedan cortas, no alcanzan a comprender, a abrazar, a compendiar aquello que queremos decir. Y por eso esta lucha, esta brega de que el lenguaje
No importa que sea prosa, quiero decir, no es que la prosa esté signada de que no puede buscar esta belleza, claro que no la busca, y la busca afanosamente, pero que la busque a través de una explicación no significa que renuncie a el buscar esa fuerza telúrica escondida, esa insinuación que en muchos escritores se presenta y que es a veces el regusto, el sedimento que queda una vez que su obra ha sido leída por nosotros, que nos permite decirle a los demás: me parece que hay algo importante, hay algo bello, hay algo recomendable, que tal vez no sabemos de pronto cómo plantearlo, y por eso decimos de una manera más sencilla: mira, lee esto, te lo recomiendo. Sabemos a qué nos arriesgamos con eso. Nos arriesgamos con esta descripción que estoy haciendo, por supuesto, a que se pretenda que todo cabe. Que entonces esta belleza, este ángulo estético, todo lo justifica y que todo cabe. Quiero decir, parece una manga ancha, una puerta o un zaguán, un portón, cuyas hojas están perpetuamente abiertas y que deja pasar cualquier cosa, como estas concepciones del arte. Todo es arte, la basura es arte, lo que hace arte a un objeto se lo añado después. Sí, pienso, perdón, no soy, lo sé, un esteta plástico, pero me parece que un ejemplo sólido de eso es Yoko Ono, la viuda de John Lennon, que desde hace mucho, no ahora, eso no es una novedad, nos presenta sus obras, y sus obras son impresionantes por las cosas que ella dice, por las cosas que le agrega, no por lo que vemos en el objeto. Necesitamos la explicación de Yoko Ono, necesitamos su grabación, no sé, su video, para que ella nos diga por qué nosotros, ígnaros, reticentes, ignorantes, no comprendemos la grandeza de cosas que verdaderamente nadie comprende fuera de ella. No me refiero a eso. No me refiero a que la glosofagia sea una práctica, o pueda ser una práctica. Esto me suena, a mí me suena bien, así es que está bien. Es decir, todo vale, todo cabe, porque no sé, quiero pensar en Alfredo Lara Castilla, en Carlos Cuauhtémoc Sánchez y tantos autores, Paulo Coelho, para decir cualquier cosa, tantos autores de éxito que además se enfurecen cuando les dicen que no son escritores, que no escriben literatura. Para mí no escriben literatura, escriben textos de autoayuda disfrazados de novelas o disfrazados de prosa, que pretende ser profunda y pretende ser muy interesante, por precisamente esta trampa de que si yo no lo comprendo, el que está mal soy yo. Yo no tengo recursos como lector para desentrañar, desovillar la profundidad de su sapiencia, de su conocimiento, cuando sabemos que es una prosa muy delgada que se nos cae de las manos. La glosofagia que yo estoy aludiendo, que no me pertenece el término, ni me pertenece, por supuesto, la visión, no se refiere a eso. Se refiere a una elaboración ardua, al haber pasado, en efecto, por rituales de pasaje que incluyen, claro, haber leído algunos de los peores especímenes de algo que no puede ser llamado ni siquiera literatura, y que probablemente solo sirven para hacer creer al lector que en efecto tiene razón. Sí, yo lo he pensado así, que esa es la diferencia. La literatura, o mejor dicho, la autoayuda, que hace años no le llamaban de esa manera, pero lo era, disfrazada de literatura, lo que busca no es retar al autor. Yo mencioné Piedra de Sol, un texto que desafía a su lector desde un inicio, porque el poema, siendo circular, no empieza haciendo una introducción, llevando al lector, mira, vamos de A a pasar a B, y luego seamos progresivos. Vamos a establecer un orden que te permita ir habitando, increciendo la belleza de este poema, ¿no? El poema es circular.
Si es circular, si establece un ciclo, puedo leerlo desde la mitad o puedo leerlo desde donde se me antoje, porque el círculo no tiene principio. El círculo empieza donde yo determino que quiere empezar. Y por consecuencia, eso representa un desafío. Esa estructura no me está dando la comodidad de darme la razón. Autores como los que mencioné, muchos otros, que venden millones, que bueno, me alegra que vivan de su pluma, algo que no pueden hacer grandes escritores, grandes autores, pero eso no los convierte, sus ventas millonarias, no los convierten en buenos autores. No hacen su prosa sólida y digna de ser abordada, no, al contrario, son fenómenos que se acomodan precisamente en esos nichos o en esas partes del mercado que los grandes grupos editoriales detectan y que cubren las necesidades de lectores, que estamos ansiosos, necesitados de que alguien nos diga por escrito: mira, esto que tú pensaste, estas cosas sencillas, simples que todos repiten, son las verdades eternas. Recuerdo un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez que se llama precisamente así, no es verdades, es leyes eternas. Hizo una autoantología. Hasta donde yo me quedé, eran 2 tomos. Recuerdo cuando encontré ese texto, me quedé muy asombrado. No me quedé asombrado porque él publique, me quedé asombrado del título, Leyes Eternas. Y lo siguiente que me asombró es que era una autoantología. Es decir, el autor seleccionó lo mejor de lo que ha escrito precisamente para darnos que solo cerezas en la boca. Pero lo que encuentro es un puñado de malos fragmentos de prosa, zafia, llena de concepciones ordinarias, ausente de musicalidad, carente de toda exigencia para el lector. Si algo necesita el lector, es que lo desafíen, no que le den un terrón de azúcar en la boca. Los lectores no somos caballos para que nos pasen una mano por el cuello y nos den palmadas. Necesitamos que nos reten, necesitamos que nos exijan y que nos lleven a otras alturas. No que nos digan: ya ves, sí tienes razón, las tonterías que has pensado, las cosas que te han dicho, todo aquello que te ha formado y que nunca has revisado, que nunca te has tomado la molestia de cuestionar, todo eso está bien. Y no solamente está bien, te hace alguien inteligente, te hace alguien sabio, y por consecuencia basta con que ganes en edad, encanezcas o pierdas el pelo, te salgan arrugas, y para que con ese paso del tiempo cualquier cosa que salga de tu boca ya es, por lo tanto, una grandeza puesta en palabras. Y no es cierto, no estamos llenos de viejos sabios, estamos llenos, de viejos zafios, de gente necia que cree que por el hecho de haber vivido y alguna vez haberse tropezado quizá con algún texto, tiene la sabiduría en la mano, cuando nunca ha reflexionado mínimamente, cuando nunca se ha cuestionado, porque esos son los términos de la crisis. Un lector que no entra en crisis no es un lector honesto, no es un lector que busque desarrollarse, que busque que no le den gato por liebre. Es un lector que quiere que le den la razón, y no solamente que le den la razón, es un lector que se autocomplace, que busca decir: qué bonito suenan las cosas que yo digo, como dicen burlándose de los poetas, por cierto, qué bonito suenan mis cascabeles. Pero no se trata de eso, no se trata de repetir lo que se ha dicho, ni de hacer lo que se ha hecho. Y si es que es así, y si uno, repitiendo lo que ya se ha hecho, lo hace bien, tendría que dudar, tendría que ponerlo a contraluz para preguntarse: ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué busco con ello? Porque un lector honesto, en primer lugar, no busca el aplauso. Un lector honesto, en primer lugar, está ante un voladero, tiene ante sí un precipicio sin fin y se va a arriesgar a dar el paso al empezar a leer. Se va a arriesgar a la nada, se va a arriesgar al vacío, porque no hay nada que lo cobije. Un lector
que lo que busca es repetir para citar, como en el plano de la erudición, para poder decir que lo que digo lo estoy diciendo porque otro grandioso lo ha dicho. Es un lector que se perdió en algún momento del camino. No puedo aprender a Cioran de memoria y decir las cosas tremebundas que decía Cioran, o Nietzsche, o quien ustedes gustan y manden. Y eso no significa ni que las he comprendido, ni tampoco que eso me ha permitido crecer. La poesía en la vida cotidiana nos da ciertas oportunidades. Una de ellas, que es muy modesta, porque empieza así, muy modestamente, con actos muy, muy pequeños, pero que no son para nada desdeñables, es la de aprender a sentir sus palabras, a por un momento suspender la atención hacia los significados y prestar nuestros oídos, nuestra sensibilidad completa a los sonidos que están ahí, para dejarnos atrapar por ellos, para dejarnos envolver, para bailar, como con una música, con aquello que las palabras nos están diciendo: aquí está, te lo ofrezco, está presente y solo es oculto si tú no te interesas por ello. En consecuencia, la poesía, claro que tiene y puede tener un lugar en nuestra vida de todos los días, pero tenemos que trabajar muchísimo para ello. No se trata de que ocupe todo el espacio, se trata de que tenga posiblemente un lugar, y un lugar que sea para un lugar de privilegio para nosotros, para los lectores. Es una cuestión individual probablemente, pero fomentarla socialmente es no una obligación, sino una posible tarea satisfactoria. No creo que ingrata, porque no creo que la literatura y el arte en general sean ingratos en cuanto que nos den la desdicha, la amargura de no brindarnos riquezas materiales. La riqueza que nos pueden dar, no la dan. Y me parece que no verla y no asumirla, no hacerla nuestra, no hacer de ella un espejo para, como Alicia, penetrar a ver qué hay del otro lado, es precisamente lo que hay que evitar. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, y aunque yo sé que hay muchísimas cuestiones que todavía se podrán tratar del tema, vamos a en este momento dar por cerrado este intento de abordar estos asuntos sobre literatura, poesía y vida cotidiana, que seguramente seguirán apareciendo o volverán a aparecer en algún otro momento, en alguna otra emisión. Les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión de su programa Juicios Insensatos. Por el día de hoy es todo. Muchas gracias y muy buenas noches.